Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, estamos de nuevo para continuar, o empezar en todo caso, con las clases de semiótica. Recuerden que el cronograma de actividades está pautado para iniciar el 30 de marzo y que a partir de ese día ustedes pueden comenzar con las lecturas, pero nosotros ponemos a disposición todos los materiales y todos los contenidos que tenemos preparados para aquellos que tienen interés en comenzar y hacer el seguimiento de la materia con antelación. Entonces, bueno, ya vieron la presentación porque les llegó a su correo electrónico, ya quedó claro que para el 7 de abril todos tenemos que estar más o menos en el mismo estado de lecturas. También les indicamos que tienen que entrar al entorno virtual, que tienen que descargarse la agenda de clases, estoy viendo el entorno virtual. La agenda de clases, la guía básica para el diseño del trabajo práctico integrador, la cartografía de recorridos teóricos y el programa de la materia. A continuación lo que vamos a hacer es explicar, les voy a comentar rápidamente, primero, en qué consisten estos 4 documentos, qué se van a encontrar cuando abran estos archivos, y empezar a explicarles qué es lo que continúa en el entorno virtual como material disponible. Ustedes vieron la presentación de la cátedra donde decimos cómo nos conformamos, cuál es nuestro objetivo y algunas cuestiones muy básicas que tienen que ver con el trabajo colaborativo y la importancia del trabajo colaborativo. Después se encuentran con un link que los va a dirigir. Uno es la aclaración del mail en el que vamos a atender las consultas, recuerdan, los martes y los viernes. Y la otra es el link del grupo de semiótica, que es un grupo que armamos en Face, al que pueden vincularse, donde nosotros vamos a ir publicando actualizaciones y novedades. Inmediatamente después se van a encontrar con los documentos de trabajo, que son los 4 archivos que les mencioné recién. La agenda de clases. ¿Qué es la agenda de clases? Es un documento en Excel que está online y que se va modificando permanentemente, en donde nosotros vamos indicando qué clases van a desarrollarse los martes y qué clases van a desarrollarse los viernes. Se van a encontrar con que tienen horarios. Esos horarios quedaron ya estipulados, teniendo en cuenta que tal vez en algún momento volvamos a desarrollar la materia en la modalidad presencial, pero no quiere decir que ese es el horario en que ustedes tienen que sentarse a estudiar. Son horarios que quedaron del cronograma anterior, ¿me explico? Por cada día sí importan los temas. Entonces se van a encontrar, si abrimos la agenda de clases, con los martes, una columna que dice los martes 18 a 20 y los temas, y los viernes de 12 a 16 con los temas. El martes 31 se van a encontrar con que hay un tema que es la propuesta teórico-metodológica didáctica de la cátedra, ejes conceptuales, recorridos temáticos, la semiótica como dominio transdisciplinar, lenguajes, textos, discursos y narrativas. El viernes 3 de abril está como tema la unidad 1 y la unidad 2. La unidad 1, ahora vamos a hablar en qué consiste, dónde están sus documentos, cuáles son sus archivos, qué es lo que hay que leer. Es la introducción, es una especie de introducción que habla de la especificidad y la transversalidad de los estudios semióticos. E inmediatamente se encuentran con una parte de la unidad 2, que es proyectos fundacionales, en donde vamos a estudiar en la primera parte la lingüística y la semiología de Ferdinand de Saussure, y en la segunda parte, que se va a desarrollar el 7 de abril, donde vamos a estudiar el pensamiento lógico y la semiótica de Charles Peirce, que va a continuar el 14 de abril. Mi función en este momento va a ser explicarles en qué va a consistir encontrarse con este material de estos primeros días. Bien, esto conviene que el calendario lo tengan siempre digitalizado, que no se lo impriman, porque a veces vamos a ir haciendo cambios y estaría bueno que por ahí lo tengan en el teléfono o lo vayan imprimiendo cuando hay modificaciones, para que no estén atados a una agenda que en realidad siempre va a ir cambiando, sobre todo en esta coyuntura. El segundo documento de trabajo es la guía básica para el diseño del trabajo práctico integrador. Primero, ¿qué es el trabajo práctico integrador?
Es un trabajo práctico final, individual, no muy extenso, de no más de 3 páginas, con el que ustedes van a promocionar la materia. Pero ese trabajo práctico integrador que les vamos a pedir que hagan para promocionar la materia, no es un trabajo cualquiera. Es un trabajo que se parece más a una investigación que a una monografía. Es un trabajo donde ustedes van a volcar sus intereses y van a escribir lo que saben, lo que pudieron hacer con lo que se vio en la materia y que no podría encontrarse en internet, no podría plagiarse, no podría ser un trabajo de otro. Tiene mucho compromiso, demanda mucho compromiso investigativo de uno mismo. ¿Cómo van a hacer para escribir este trabajo práctico integrador? Vamos a ir dándoles herramientas a lo largo de todo el cuatrimestre, dándoles una guía para que sepan cómo se escribe ese trabajo, cómo se prepara, cómo se diseña, en qué cosas tienen que focalizar, qué es lo que nos interesa a nosotros sobre ese trabajo práctico final, y sobre todo para que no escriban largos y extensos trabajos en donde digan en qué consiste una teoría, en lugar de decirnos lo que a nosotros nos interesa, para qué les sirvió una teoría, para observar qué cosa de una teoría. ¿Bien? Este trabajo que van a desarrollar sobre todo a lo largo del cuatrimestre lo van a ir viendo con casos que María Eugenia de San nos va a ir presentando y nos va a ir contando, más allá de lo que pasa en el caso, cómo se investiga desde la perspectiva del campo de los estudios semióticos. Pero bueno, para eso hay tiempo. Nos vamos a tomar todo el cuatrimestre para ir aprendiendo esa forma de posicionarnos frente a ciertos eventos que nos resultan de interés, para escribir este trabajo que no debe ser muy extenso. Si ustedes abren la guía básica para el diseño del trabajo práctico integrador, van a encontrarse con una serie de ítems. Una es la descripción del tema y planteamiento del problema, la otra es la elaboración del marco teórico pertinente, formulación de hipótesis, metodología, conclusiones, bibliografía y apéndices. Eso es lo que debería tener un trabajo completo. Imagínense que no tiene que ser muy extenso. Y nos vamos a focalizar a lo largo de todo el cuatrimestre en cómo se va llenando cada uno de estos requisitos y cómo se va haciendo una investigación para que luego responda a esta forma. ¿Bien? Eso es lo que tienen que tener siempre a mano, porque Eugenia les va a ir explicando en qué consiste cada punto, qué bibliografía los puede ayudar para profundizar en cada uno de estos ítems. Y es, como les decíamos, una guía básica para que ustedes luego al final lleguen a elaborar un trabajo sabiendo en qué consiste cada una de estas partes y por qué les pedimos que les desarrollen de esa manera y no de otra. El tercer documento es la cartografía de recorridos teóricos. Cuando ustedes la abren se van a encontrar con algo muy parecido a una línea de subte. Esto es nuevo, esto es de este año. Lo que teníamos antes era también una cartografía que nos iba ubicando en qué tiempo y en qué espacio, qué autor había escrito qué. Y era un instrumento que nos había dejado el titular de esta cátedra, Carlos Caudana, para orientarnos en las lecturas. A lo largo de los años fuimos viendo que ese instrumento iba complejizándose y no iba respondiendo del todo a los requerimientos de los estudiantes, así que nos animamos a hacer una nueva cartografía que conecte de verdad los textos que van surgiendo a lo largo del cursado, los textos que van apareciendo en las lecturas, las disciplinas que van surgiendo y que van abonando el campo de los estudios semióticos. Entonces hicimos esta cartografía de los recorridos teóricos para el estudio de una semiótica general, no de la semiótica general, de una semiótica general, que es la que nosotros proponemos, en donde resaltamos a 8 autores y conectamos esos 8 autores entre sí y con otros autores de otras disciplinas, que no tienen que estudiar, sino que tienen que saber que existen y que forman parte de las causas y de las consecuencias de ciertos planteos teóricos que van apareciendo.
En realidad lo que quiere hacer esta cartografía es mostrar un recorrido posible, el recorrido que hemos hecho nosotros, las conexiones que hemos ido haciendo a lo largo de los años mientras estudiábamos semiótica y mientras enseñábamos e investigábamos semiótica. Y más que nada quiere este documento orientarlos para que no se sientan tan perdidos, que cuando les digan, bueno, por ejemplo, en la obra de Roland Barthes fue muy importante el aporte de Lacan, así como en la obra de Kristeva, que está muy vinculada con la de Barthes, fue más importante Bakhtin. Sepan, tengan una fotografía, tengan una idea de por qué esto es así. Van a encontrarse con 3 colores, esos colores intentan mostrar que lo celeste pertenece más al continente americano, incluido Norteamérica, Estados Unidos. El rosado tiene más que ver con lo que se fue desarrollando en Europa y las importaciones de Europa a América y las aportaciones de América a Europa, y el área eslava que está cruzándose todo el tiempo con lo que pasaba en Europa continental y en América. Intenta brindar una herramienta prolífica que esperamos que ustedes después vayan enriqueciendo con sus propias lecturas. Pero esto es básicamente para que ustedes lo tengan como cartografía de en dónde están y hacia dónde se dirigen en sus lecturas. El último archivo es el programa de la materia. El programa de la materia, como les habíamos dicho en la presentación, es muy importante que lo tengan a mano porque va a ir mostrándoles, al igual que la cartografía, por dónde nos vamos a ir moviendo, cuál es el sentido de todo lo que ustedes van a ir haciendo. Bueno, hay una introducción larga, se habla de los objetivos que tenemos con la materia y los contenidos que vamos a ir desarrollando. Estos contenidos hablan de una perspectiva investigativa que decidimos que este año no vamos a desarrollar exhaustivamente porque demanda mucha presencia y mucho tiempo de trabajo colectivo que en estas circunstancias casi de aislamiento y de trabajo solitario no sabemos si lo podemos asegurar. Entonces, en ese sentido, preferimos dejar de lado por el momento las indicaciones que tengan que ver con lo investigativo y vamos a ir directamente a lo que trabajaron cada uno de los autores, focalizando en de qué manera esos autores nos pueden ser productivos para investigar algo, pero no en la investigación en sí misma. Bien, acá les decíamos están las unidades, más abajo se van a encontrar con, cada unidad tiene su bibliografía, más abajo se van a encontrar con las principales referencias bibliográficas para todo lo que constituye el eje conceptual de la materia, que no es algo que ustedes tengan que largarse tranquilos. Un cronograma que por supuesto no se va a cumplir o se va a cumplir, pero no en 15 semanas. Y las exigencias para obtener la regularidad, que eso es lo que nos preguntan sin haber leído el programa. Para regularizar la materia, ustedes tienen que haber aprobado 2 parciales y haber participado en todos los foros y en todas las actividades que nosotros les vamos a ir proponiendo. ¿Y en qué consisten esos parciales? No les vamos a pedir que respondan qué es el signo para Peirce, qué es la semiósfera para Lotman, porque esas cosas ya las sabemos. Nosotros lo que les vamos a pedir es que ustedes escriban textos breves con ciertas características que sean más de tipo ensayístico y no esos exámenes aburridos de la universidad donde te preguntan definiciones. Queremos más producción personal, más producción creativa, lectura consciente de los textos y que ustedes nos cuenten qué le dejaron esos textos. Bien, en eso van a consistir en líneas generales los parciales. Tienen que aprobar eso, tienen que haber aprobado las instancias previas que van a ir recorriendo con Eugenia para la presentación de este trabajo práctico integrador final, individual. Y ¿cómo se aprueban esos parciales? No les ponemos nota porque no estamos de acuerdo con los números. Vemos un trabajo y decimos esto es insuficiente o esto está aprobado. Y si está aprobado, puede ser que esté aprobado, bueno, muy bueno o sobresaliente.
No nos importa, no hacemos promedio, eso nos parece completamente antididáctico, eso de hacer promedio, como te sacaste un 6,8 y un 7,2, entonces tu calificación es 7, eso es un delirio. Nos importa más el recorrido que van a ir haciendo a lo largo de todo el cuatrimestre que los cortes en el tiempo y las evaluaciones que se van haciendo cada tanto. Bien, entonces no se preocupen por los parciales porque van a ser parciales domiciliarios que ustedes van a tener que desarrollar en la tranquilidad de sus casas. Nosotros los vamos a leer, vamos a hacer recomendaciones, les vamos a sugerir una calificación y esa calificación va a ser una más dentro de muchas otras variables que vamos a evaluar y que vamos a seguir. Nos importa más que tengan presencia en el entorno virtual, que tengan presencia en los foros, que participen, que escriban, que pregunten, que comenten, que ayuden a los compañeros recomendando bibliografía. Eso nos da una pauta de qué tipo de compromiso tiene el estudiante o qué tipo de compromiso van a tener ustedes con la asignatura. Y eso es lo que les va a permitir promocionar la materia, no sacarse una nota alta. Bien, hay personas históricamente en la materia que han sacado muy buenas calificaciones y han quedado regulares. Y hay personas que por distintas circunstancias han tenido desarrollos más o menos medios en los parciales, pero han tenido unas discusiones muy buenas y han sido muy colaboradores con los compañeros, buscando bibliografía de otros lados, y eso les ha permitido promocionar la materia. ¿Bien? Así que nosotros vamos a hacer para la regularización y la promoción de la materia, vamos a hacer una evaluación global. ¿Bien? Una vez que queden regulares o queden promocionados o libres, después les vamos a ir dando especificaciones de qué es lo que tienen que hacer. Pero bueno, eso no es lo que viene al caso. Ahora les queríamos explicar cuál es nuestra metodología de seguimiento y de evaluación para que entiendan cuáles son las exigencias para obtener la regularidad o la promoción de la materia. Bien, todo esto se puede hacer desde sus casas. No tienen que venir a la facultad, no tienen que asistir a clases. Bueno, pasado esto, vamos a la parte que dice investigación en semiótica. Ahí se van a encontrar con un texto de Juan Ángel Magariños Morentín, escrito en el 91, que se llama Esbozo semiótico para una metodología de base en ciencias sociales. Tocan ahí, se les va a abrir un archivo que es extensísimo en las notas al pie. Las notas al pie no les presten atención al cuerpo del texto, que es lo que nos importa. Y después también se van a encontrar con un texto de Hugo Mancuso, escrito en el 99, que se llama Metodología de la Investigación de Ciencias Sociales, lineamientos teóricos y prácticos de semiepistemología. Actualmente, el momento de esta filmación, ese texto todavía no está disponible porque lo estamos digitalizando. Pero en breve ya lo van a buscar y lo van a encontrar. No se olviden de este texto, no se olviden de buscarlo, entrar al entorno, bajarlo, descargarlo y de leerlo. Esos son los dos primeros textos que tienen que tener leídos para el 7 de abril. Cualquier duda que tengan sobre esos textos, nos escriben al correo de la materia, que es semiotica.general.unl@gmail.com. Más abajo se van a encontrar con el caso 1, que está pautado como 28 de abril, que va a suceder el 28 de abril, pero sobre eso vamos a hablar cuando llegue el 28 de abril. Van a seguir bajando, van a encontrarse con otras cosas que pasan el 28 de abril, el 5 de mayo, el 12 de mayo, el 5 de mayo, el 12 de mayo. Va a ir avanzando el tiempo hasta que en un momento determinado se van a encontrar otra vez con el 3 de abril. No es que están mal puestas las fechas. Pasa lo siguiente. Moodle, que es el sistema en el que estamos trabajando, no nos permite desarrollar dos tipos de actividades a la vez. No nos permite desarrollar una parte, en nuestro caso, vinculada con la investigación y la conformación del TPI, y por otro lado, las teorías que van a ayudar a que armen el TPI, y el TPI que le va a dar sentido a las teorías, no nos deja hacer eso, nos deja poner una caja una debajo de la otra. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un calendario primero que tenga que ver con
los instrumentos para investigar, y después abajo arrancamos de nuevo en el tiempo y pusimos 3 de abril, unidad 1. Unidad 1. ¿Qué pasa con la unidad 1? Dice, introducción, recuerdan que en el calendario académico, en el calendario de semiótica general, tenemos para el 3 de abril la unidad 1, introducción, especificidad y transversalidad. Bueno, si ustedes ven acá, el 3 de abril está lo mismo. Unidad 1, introducción, especificidad y transversalidad de los estudios semióticos. Ahí explicamos qué es la transversalidad, por qué nos dedicamos a esto y qué queremos hacer con esta unidad. Van a tocar en bibliografía, y en bibliografía se van a encontrar con varios textos. Uno de Roland Barthes, que se llama De la obra al texto, otro también de Barthes, La lección inaugural, otro de Carlos Caudana, otro de Dalmaroni, otro de Umberto Eco, que son 2 capítulos, uno de Lotman y Upensky, Investigaciones semióticas, otro de Hugo Mancuso, que es el capítulo 2, que es también el mismo que van a tener que leer, que todavía no, al momento de esta filmación no tenemos digitalizado, y otro de Oscar Steinberg, Proposiciones sobre el género 2, texto y contexto del género. Esto lo tienen que tener leído para el 7 de abril. Después van a tener breves introducciones. Sigo hablando del 3 de abril, unidad 1. Vuelven de la bibliografía, van a encontrarse inmediatamente con otro icono que dice breves introducciones sobre el campo de los estudios semióticos. Tocan ahí, una es a Oscar Steinberg y la otra es a Magariños de Morentín, la que sigue es a Ana Camblón y la otra es a Paolo Fabri. Son entrevistas muy interesantes, muy enriquecedoras, porque son precisamente 3 semiólogos, 3 semiólogos argentinos y un italiano, que está íntimamente ligado con la semiótica en la Argentina, que explican a su manera en qué consiste la semiótica para ellos. Es muy interesante, vean esos videos porque están muy buenos. Y después hay un link que dice preguntas y lecturas. Van a tener 2 lecturas. Un texto de Rodolfo Walsh y otro de Jorge Luis Borges, y preguntas. La pregunta del investigador desde una perspectiva semiótica es la pregunta por el sentido. Bueno, eso lo van a ir trabajando luego con Eugenia, con María Eugenia de San. Finalmente, llegamos a transversalidades, ¿no? Transversalidades tienen 3 ítems: nociones básicas de epistemología, teorías del sujeto y la forma en el arte. Presten atención a esto. ¿Por qué tenemos estos 3 temas vinculados a uno que se llama transversalidades? ¿Y por qué está el tema transversalidades a una materia que se llama semiótica? Vieron que en la cartografía hay ciertas áreas disciplinares que se cruzan con la semiótica, y desde donde la semiótica construye conocimiento. Y también son necesarias esas áreas de conformación del conocimiento para entender ciertos planteos de la semiótica. Nosotros vamos a estudiar teorías. La disciplina que estudia teorías es la epistemología. Entonces nosotros tenemos que saber algo muy mínimo y rudimentario de epistemología. ¿En qué consiste una teoría? No podemos hablar de teorías si no sabemos qué es una teoría. Entonces, si ustedes tocan nociones básicas de epistemología, se van a encontrar con un texto muy breve, que no les ocupa mucho en la pantalla, en donde se define qué es una teoría, qué es una pregunta, qué es una hipótesis, qué es un objeto de estudio y demás. Esto son como definiciones muy rudimentarias para acordar un metalenguaje común. No quiere decir que esto está sacado de algún autor, es el resultado de lecturas de varios autores de epistemología, y que se los acercamos para que nos pongamos de acuerdo cuando hablamos de teoría, que una teoría no es lo mismo que una hipótesis, que no se puede hacer cualquier pregunta y llamar pregunta a eso en investigación. Una teoría no hace cualquier tipo de pregunta. Para que sepan la diferencia entre ontología y supuesto, ¿no? Bueno, es muy importante que ustedes estén familiarizados con esto al momento de volver a encontrarnos en la clase del 7 de abril. Porque vamos a dar por conocido esto, por entendido esto. ¿Bien?
El otro ítem que está en transversalidades es teorías del sujeto. ¿Qué quiere decir esto de teorías del sujeto? Lo hicimos muy breve, pero en realidad es un tema muy complejo. Cuando empiezan a investigar muchos por el uso común que se hace en muchas áreas del conocimiento de la noción de sujeto, muchos confunden el sujeto con una persona. Cuando el sujeto en realidad es una construcción semiótica y a nosotros nos interesa que ustedes tengan eso en mente. No es lo mismo. ¿Vieron cuando uno va a ver una película y habla del personaje? Bueno, el personaje no tiene psicología, las personas tienen psicología. Bueno, entonces ese tipo de problemáticas las vamos a ver acá en teorías del sujeto, para lo cual nosotros les acercamos algunas ideas, pero que nos interesa que ustedes estén familiarizados con que existe al menos este problema. Y finalmente vamos a ver la forma en el arte, porque es un tema que nos preocupa, que nos interesa ver cómo, así como el conocimiento tiene formas determinadas, el arte es una forma de conocimiento. Y por otro lado también para que presten atención a la idea siguiente. Nosotros a lo que les prestamos atención cuando investigamos es a la forma, no al contenido, porque los contenidos son siempre más o menos los mismos. Bien, una vez que llegamos a esta otra parte del 3 de abril, nos vamos a encontrar con la unidad 2, proyectos fundacionales, y es ahí donde vamos a ver a Ferdinand de Saussure. Se supone que ya vimos a Saussure, que ya conocemos a Saussure, pero siempre nos llevamos una sorpresa en segundo año, y es que se acuerdan muy poco de Saussure. Se acuerdan como de nociones muy vagas. Yo les vamos a pedir encarecidamente desde la cátedra que para el 7 de abril tengan releído los apuntes de Saussure. Si pueden leer el curso de Lingüística General, los primeros capítulos, en donde se dan las definiciones más básicas, por favor, háganlo. Cuando ustedes se encuentren acá con Saussure, van a decir, ¿qué tiene que ver Saussure con la semiología? Con la semiótica. Vamos a hablar de esta diferencia, pero básicamente, ¿qué tiene que ver Saussure con la semiología? Nosotros vamos a presentar la figura de Ferdinand de Saussure y fíjense que van a encontrarse con su imagen, 3 líneas y un signo más. Cuando toquen en ese signo más, se les va a abrir una página mucho más completa en donde se habla de la contextualización de su obra y los estudios de caso. Van a encontrarse 2 casos, los funerales de Kim Jong-il del 2010 y Corea matará al líder por sobre todas las cosas. Les pedimos que vean eso porque vamos a hablar del populismo. No es importante ahora que se concentren en estos fenómenos, sino en la forma en la que suceden estos fenómenos populistas. Cuando veamos la clase de Ferdinand de Saussure, vamos a explicar qué es lo que vimos ahí. Y finalmente hay un texto que dice bibliografía, que no hay que adivinar mucho. Les pedimos que lean Problemas de Lingüística General, Saussure después de medio siglo, y la significación del saucirismo de José Sass-Bond, que es desde el 87. De más está decir que tienen que pegar una leída a Saussure. Relean a Saussure. Porque Saussure es muy importante para lo que va a pasar después, cuando estudiamos a Charles Peirce, y sobre todo para entender la obra de un semiólogo muy importante de mediados del siglo, que es Roland Barthes. Si ustedes no tienen claro qué hizo Saussure, se les va a empantanar el recorrido por los otros autores que siguen. Bien, todo eso para antes del 7 de abril. El 7 de abril se van a encontrar con otro panorama. Nos vamos a ver ya para hablar de otras cosas. Nos vamos a encontrar para hablar de otro proyecto fundacional, que es el de Charles Peirce. Eso por el momento no lo tomen muy en cuenta. Bueno, esto solamente es un adelanto de lo que va a pasar después, el día que nos encontremos en la clase del 7 de abril. Hasta acá, lo que me interesaba que vean era
con qué elementos se van a encontrar o se están encontrando apenas abren el entorno virtual, es decir, lo que está acá arriba, y después, cuando hablemos de investigación semiótica, que es lo que está acá abajo, cómo tienen que saltear aquello que excede el 7 de abril, que es el día que pautamos como límite para las lecturas, y qué es lo que sí tienen que leer, que es la unidad 1, la introducción, que es sobre la especificidad y las transversalidades de los estudios semióticos, que son las transversalidades, que ahí tienen mucho para leer, y los textos vinculados con el proyecto fundacional parte 1 de Ferdinand de Saussure. Bien, bueno, espero que esta lectura sea, esta aproximación, esta primera llegada al campo les resulte amigable, por lo menos, y que nos escriban por cualquier inquietud que tengan. Bueno, nos vemos.